Esto es www.jornada.com.p, información de verdad. Y el día de hoy nos encontramos, vamos a conversar con Cristian Segovia, él es analista senior de Videnza Instituto. Y el día de hoy vamos a conversar sobre el gasto público en la economía peruana. Y es que en el último mensaje de la Nación, la presidenta Dina Boluarte anunció más de 18.000 millones de soles como incremento del gasto público. Cristian, buenas tardes. ¿Podrías darnos más comentarios al respecto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, bueno, de hecho mencionar que justamente hoy se ha publicado el marco macroeconómico multianual por parte del MEF. Este es un documento que, bueno, realiza proyecciones acerca de la economía, tanto para este año como para los siguientes 4 años. Y si bien, bueno, el mensaje de la Nación fue el 28 de julio, uno podría pensar que ya pasó un tiempo como para hablar de este tema. En realidad sigue siendo un tema sumamente vigente, especialmente hasta antes que se publique el proyecto de ley del presupuesto público 2025, ya que, bueno, en primera instancia, ¿no? En el mencionar que en el discurso la presidenta anunció una serie de proyectos, ¿no? Y de gasto público que generarían un aumento del gasto público en aproximadamente 18.000 millones de soles, al menos, ¿no? Em, y bueno, lo que nosotros hemos estado evaluando que es que este es un gasto excesivo, ¿no? Para lo que debería planificar realmente un gobierno que quisiera volver y consolidar sus cuentas fiscales, ya que recordemos que, y es algo que hoy día se ha hablado mucho, dada esta publicación del informe que menciono, el año anterior, el país, digamos, no cumplió con la regla del déficit fiscal. Es decir, no solo está gastando más de lo que tiene, que es normal, pero está gastando mucho más de lo que tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que no está bien y estos anuncios lo que hacen es, eh, digamos que podrían empeorar la situación actual del país respecto a este camino de consolidación fiscal que debería buscar. Ujú. Sí, Cristian, sí, respecto a lo que mencionas, el marco macroeconómico multianual, se publicó también que es claro para el periodo 2025-2028 y el Ministerio de Economía y Finanzas proyecta, ¿no? El crecimiento de la producción en 3,2% para este año 2024. Sin embargo, en el mes de junio tuvimos un crecimiento de solo 0,21% y el mes anterior fue de 5. Evidentemente hay una disminución en el crecimiento de la producción en el país. ¿Crees que esta proyección que hace el Ministerio de Economía y Finanzas es una proyección real? Bueno, ahí parte importante también de esto es el comentario que ha emitido, ¿no? Que es al final del documento por parte del Consejo Fiscal, en el que no hay una crítica tan grande, digamos, hacia ese 3,2%, ¿no? Anteriormente era 3,1 y lo que ellos consideran es que el 3% y un poquito más, que es el optimismo que pone el MEF usualmente, está dentro del límite, está bien, ¿no? El tema acá es principalmente el excesivo gasto que se está ejecutando, otorgando, ¿no? Para especialmente el siguiente año, con estos anuncios que ha realizado la presidenta, eh, que, bueno, no conversarían con esta senda que mencionaba anteriormente de consolidación, ¿no? Y de hecho, la crítica importante también que realiza el Consejo Fiscal es justamente que se están proyectando el déficit en el mismo nivel que el decreto que han sacado hace poco, que ha de hecho aumentado esa capacidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que el gobierno está
ya está llevando al límite todo lo que es el gasto, ¿no? En relación al ingreso que han proyectado, que está dentro del rango. Si bien Moody's también hace poco mencionó que su proyección es del 2,7% para Perú, esa es una revisión que ellos mismos han dicho está al alza, digamos que podría llegar al 3%. Pero entonces, lo que debería realizar el gobierno y lo que deberíamos ver, no necesariamente esperamos ver, porque en realidad estamos viendo que están yendo por un camino contrario y es el que nosotros estamos criticando, es que no debería haber un aumento excesivo del gasto público para cumplir efectivamente con esta meta del déficit fiscal, que en caso que no lo hagan nuevamente, el país entra nuevamente en una crítica de no manejar adecuadamente sus cuentas fiscales, generando mayor riesgo para el país, ¿no? Ujú. Y Cristian, respecto a este aumento del gasto público, ¿qué riesgos implica para el Perú este incremento del gasto fiscal? Sí, por una parte, y que también un complemento a la crítica, ¿no? Es el hecho de que para el siguiente gobierno se le otorga una tarea sumamente difícil en cuanto a restringir y disminuir el nivel del gasto en relación a los ingresos, ¿no? Dado que se están comprometiendo con montos que no son necesariamente de corto plazo, sino de mediano a largo plazo que van a perdurar y que van a quedar como parte de este presupuesto necesario para llevar a cabo la gran cantidad de obras que se están prometiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es parte del mal manejo que están teniendo también de no pensar en que posterior a este gobierno va a venir otro, ¿no? Necesariamente, y no se le puede dejar con tan atado, ¿no? De no poder relajar justamente ese gasto, ¿no? Ujú. Sí, justamente, explícanos un poco más, Cristian, de qué se trata eso, porque, o sea, a primera vista podríamos ver, o se podría creer que el aumento del gasto público podría beneficiar a la población, ¿no? Porque, o sea, a corto plazo habrían más obras, se construyen más obras, habría más dinero para distribuir en los gobiernos regionales. Entonces, o sea, a primera vista podría ser eso, pero el prejuicio que tú mencionas es a largo plazo. Sí, bueno, en corto y largo plazo. Lo que hay que recordar acá, que es un fundamento de la economía, ¿no? Que los recursos son limitados, ¿no? Siempre partimos de esa base. Eh, entonces, claro, como mencionas, podría parecer que el hecho de anunciar nuevas obras, ¿no? y nuevos proyectos que benefician a la población siempre va a ser positivo, pero acá la alerta es cierto que necesitamos nuevas obras, pero hay que guardar la magnitud del gasto que va a implicar esto, porque los recursos son limitados, ¿no? ¿Qué hace el país cuando no genera los recursos necesarios para llevar a cabo esas obras que ya están comprometidas? Endeudarse, ¿ya? Entonces, endeudarse hasta cierto punto, también hay una regla para ello, es favorable porque es un dinero que se pide prestado para llevar a cabo estas obras. Sin embargo, uno no debe endeudarse más allá de su capacidad, ¿no? Entonces, ese es el problema que se genera finalmente. Esto lo podemos pensar también en nuestras propias finanzas, cómo manejaríamos, ¿no? Tener más, obviamente, es mejor si quisiéramos hacer las compras necesarias, pero hay un límite, ¿no? Hay un límite en el cual nos podemos endeudar y hacer que esos recursos generen el beneficio esperado, pero debe ir acompañado de la capacidad de generación de ingresos propio del país, ¿no? Entonces, si eso no va de la mano, se genera un desbalance finalmente en las cuentas fiscales de todo el país.
Cristian, entonces, de acuerdo a lo que me dices, no podríamos, o sea, el Perú no puede gastar más de lo que produce o más de lo que tiene en realidad. Y en todo caso, entonces, este incremento del gasto público se va a financiar con préstamos internacionales. Si los ingresos futuros no cubren este gasto que se está comprometiendo, sí, eso finalmente es lo que ocurre. Y de hecho, el año anterior también se habló bastante de aquello porque hubo, ¿no? Una reestructuración de la deuda del país en cuanto al pago de los intereses, ¿ya? Que se generó a partir de la pandemia, donde efectivamente fue necesario, ¿no? Y la crítica ahí no es que se tome esa deuda en ese momento, sino que eh, digamos que las peores épocas que hemos vivido, ¿no? El tema de la pandemia en muchos años, ya deberían estar siendo planificadas de manera correcta para ya diluir los efectos negativos que se tuvieron en ese tiempo en cuanto a la economía. Parte importante de aquello fue justamente esta deuda. Y en adelante, entonces, generar ahorros, ¿no? Los ahorros son importantes para el país, dado que ocurren también estos sucesos que están fuera de control, ¿no? del manejo del país inicialmente, shocks externos, y que en muchos casos son, por ejemplo, los fenómenos climatológicos que pueden generar destrucciones de hogares en muchos casos, en muchas zonas, y para lo cual el país necesita tener un ahorro que utilice en esos casos de emergencia. Esos ahorros, con las proyecciones actuales del gobierno, lo que nos están diciendo es que no se van a generar. Entonces, ahí es donde también le generan un problema a siguientes gobiernos, porque dado lo que hizo el anterior o el actual, ¿no? Pensando en el futuro, si ocurre un suceso de una magnitud que requiera justamente de esos ahorros para poder generar una recuperación en dicha zona, no los van a tener. Entonces, nuevamente generan un problema de hay que hacer algo al respecto, nuevamente puede que tomen deuda y seguimos en un desbalance, ¿no? Del país en cuanto a su manejo fiscal. Ujú. Claro, Cristian, entonces ya no podemos básicamente sujetarnos de nuestro financiamiento público, ya no se puede sujetar por préstamos internacionales, digamos, y porque, como dices, ya pedimos préstamos durante la pandemia para pasar ese importante situación, o sea. em, esa situación que no se venía a venir, por ejemplo, ¿no? Y No, bueno, pero sí, es importante ahí considerar que hay, o sea, no, el mensaje no es que no se tomen préstamos, sino que hay situaciones para las cuales el país necesita ahorro, así como cualquier hogar, ¿no? Y que ante esas eventualidades utilice sus ahorros. Sí mm, puede generar préstamos, ¿no? El gobierno lo realiza a través de bonos para otros proyectos, ¿no? Pero siempre es importante guardar la magnitud del gasto total, ¿no? Ese es el mensaje, hay reglas para ello, y acá lo que nosotros evaluamos es que están yendo al límite de lo permitido, que finalmente lo que va a generar probablemente es que nuevamente haya un incumplimiento de dichas reglas, ¿no? Puedes tomar prestado, puedes gastar, etcétera, pero con ciertos límites porque tus recursos son limitados, ¿no? Entonces, entonces estamos ya esa al es límite. finalmente la crítica. Ah. Sí, y también am, estos, por ejemplo, estos préstamos que hace el Estado peruano se basan de acuerdo a proyecciones o a rankings internacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en ese aspecto? El Perú, ¿cómo se percibe el Perú al exterior, respecto al exterior, ¿no? O sea, ¿somos un país que paga sus deudas o que no? Y también si esto afecta a las inversiones. Sí, sí, el país tiene un pilar macroeconómico muy bien establecido.
Sin embargo, todo el entorno o el ruido político ha perjudicado a la evaluación que realizan las calificadoras internacionales, ¿no? Y el desempeño que se obtuvo el año anterior también fue parte de aquello. Y esto que está ocurriendo respecto a al manejo de las cuentas fiscales también afecta al país en cuanto aumenta el riesgo. No es que se empiece a considerar el país como un mal pagador, sigue siendo un buen pagador y una buena calificación en comparación a otros países de economías emergentes, que es dentro del grupo en el que se encuentra Perú, pero puede bajar la calificación crediticia por parte de las calificadoras internacionales si es que hay un incumplimiento de esas reglas, si es que persiste este ruido político que afecta a las inversiones que se lleven a cabo de manera fluida, ¿no? Como debiera serlo. Y entonces, que es algo que ya ocurrió el año anterior, lo que no queremos ver es que nuevamente el país tenga una baja en su calificación, ¿no? Que sigue siendo buena, pero lo que vemos, ¿no? Es que podría ser mejor, porque de hecho ya ha estado a ese nivel el país, podría ser mejor de lo que estamos actualmente si es que no hubiera todo este ruido político y estos incumplimientos que hemos visto en temas macroeconómicos. Ajá. Y claro, respecto al ruido político que mencionas, ¿podrías darnos más detalles de esos? ¿Qué instituciones o sectores del Estado o qué poderes del Estado son los que están agravando esta situación o son los que están ejerciendo presión para incrementar el gasto público? Básicamente lo que hemos visto de esta lucha intensa que ha habido y pelea entre los poderes del Estado, especialmente el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Directamente el Congreso, que anteriormente no presentaba proyectos que aumentaran el gasto público porque incluso es inconstitucional, pero hemos visto que en este último tiempo han encontrado formas de generar cambios que finalmente implican un aumento en el gasto público para el gobierno y por tanto están generando una presión más bien al alza, que es lo que no deberíamos ver, del aumento del gasto público, ¿no? Entonces, este tipo de desacuerdos que hay también en muchos casos y de solicitudes de un aumento del gasto que no debiera existir por parte de esa entidad, están generando por su parte también este riesgo de incumplir, ¿no? con los niveles adecuados para un manejo de las cuentas fiscales. Ajá, y Cristian, sí, respecto al poder legislativo, ¿no? Que aprueba leyes muchas veces que aumentan el gasto público, como por ejemplo declarar em, declarar de necesidad pública o de urgencia, por ejemplo, la construcción de carreteras o la construcción de vías y también de universidades, la creación de universidades. Y esos son proyectos de ley que se aprueban en el Congreso, principalmente en ocasiones a pesar de la observación del Ejecutivo y en otras sin la observación del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo no está observando estas leyes que aumentan el gasto público. Am, al respecto, esta actitud, si continúa esta actitud, va a empeorar el gasto fiscal, puede empeorar. Sí, efectivamente, las acciones que ha estado tomando este último Congreso particularmente eh, han generado esta, como mencionaba, eh, perdón, presión al alza del gasto público, ¿no? Entonces, efectivamente hay proyectos en los que el gobierno no ha estado este, realizando los comentarios necesarios para evitar que aquello ocurra, las observaciones, ¿no? Que bien mencionabas, este,
Y bueno, son una muestra de que el Ejecutivo ha cedido justamente a los pedidos del Congreso y es parte de este ruido político que mencionaba anteriormente. Ajá. Y también, principalmente, sabemos que el Ejecutivo debe hacer o debe realizar estas observaciones, pero actualmente no las hace. Entonces, ¿la población qué debe hacer? Recientemente hemos visto ciertas manifestaciones en Ayacucho y en Lima también, el 28 de julio. Está bien que la población haga sentir a nuestras autoridades que la economía va mal o está yendo a mal. Sí, siempre es importante generar un control también por parte de la ciudadanía hacia especialmente las personas que fueron electas justamente ¿no? por votación popular, tanto de sus gobernadores regionales ¿no? Y gobiernos locales, en los que también hay mucho que hablar ¿no? respecto al desarrollo y ejecución y finalmente entrega de las obras que han presentado y llevado a cabo. Eh, Porque, bueno, es importante, ¿no? Que dichas obras puedan finalmente darle el beneficio a la población que ellos esperan y que los recursos deben ser utilizados, ¿no? Eficientemente y también, digamos, para evitar todos los niveles y problemas de corrupción que se han visto. Dicho control es importante para que las autoridades sepan que están siendo justamente hay una vigilancia ciudadana en muchos casos, además de la realizada por entidades, ¿no? Del Estado. Em, Como lo es la Contraloría, ¿no? Em, pero es importante también por parte de la ciudadanía que le haga saber, ¿no? A sus autoridades que están vigilando los recursos que están utilizando y la manera en que lo están haciendo. Ujú. Bueno, Cristian, finalmente, eh, respecto a todo esto que hemos hablado, ¿cuáles serían las conclusiones que quieres dejar a la población, ¿no? O sea, entonces, eh, el, el incremento del gasto público eh, está bien o mal. Entonces, y de acuerdo a ello, ¿qué deberían hacer las principales, los principales poderes para tratar de minimizar o tratar de no exceder estos límites en el gasto público que tenemos que guardar en nuestra economía? Sí, bueno, por eso de hecho, perdón por interrumpirte anteriormente, pero sí quería dejar en claro que no es necesariamente blanco-negro, en el sentido de que no es que aumentar el gasto público está mal, sino es en los niveles en los que se realiza y debe ser considerado a la par con la capacidad de ingresos que tenga el país, ¿no? Entonces, no es que aumentar el gasto público está mal, eso estaría erróneo, ¿no? Porque Ujú, también todo va creciendo, ¿no? El PBI también lo va haciendo y esperamos que lo siga haciendo al nivel que la misma entidad ha proyectado, inclusive obviamente sería mejor que pudiera ser más allá de ese nivel, pero el gasto público debe aumentar justamente en dicha medida e incluso un poco menos, ¿no? Para generar ahorros. Entonces, parte de los ingresos que se generan debieran ser de ahorro y no todo ir hacia un aumento del gasto público. Ya, entonces, el mensaje finalmente es, y de hecho, una de tus preguntas finales es estar atentos justamente a la asignación de recursos y a la distribución de los recursos que se van a presentar en el proyecto de ley del presupuesto público 2025, porque va a ser importante evaluar tanto la magnitud y este crecimiento que pudiera ser excesivo en base a lo que hemos visto a partir del discurso presidencial, este, y que pueden ser perjudicial en el sentido de no controlar el gasto, ¿no? De la manera en que debe hacerlo para justamente generar esos ahorros y para no
generar que a futuro deba sobreendeudarse, ¿no? Que de nuevo también cierro con eso, no es que endeudarse por sí solo esté mal, de hecho es necesario en muchas ocasiones, pero hay niveles que se deben controlar también siempre respecto a tus niveles de ingreso. Ujú. Bueno, Cristian, muchas gracias. En todo caso, esto sería una llamada de atención para nuestras autoridades para que tengan mayor cuidado en en la administración de nuestras finanzas nacionales. Efectivamente, Ujú. así es. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, hasta luego.